El deporte en España como sector de actividad económica tiene un peso del 1,1% sobre el PIB. Es una cifra algo inferior a la media europea, que se sitúa aproximadamente en 1,44 sobre el PIB. En términos de repercusión sobre el empleo, pues es aproximadamente una cifra parecida, el 1,5 sobre los empleos. Hay que decir que a veces cuando se comparan cifras de peso del deporte como sector económico y se hacen comparaciones, se tiene en cuenta qué definición del deporte se toma. Porque puede ser la definición estadística, digamos que sería la más pequeña, una definición que se llama estricta, pero que incluye aquellos sectores que de alguna forma son sectores relacionados con el deporte, y luego la más amplia, que es la que se ha utilizado en estas estimaciones, que tiene que ver también con los sectores que están relacionados con el deporte, pero digamos no son imprescindibles. Por ejemplo, los medios de comunicación. Aquí chocamos con un problema de base en nuestro país, que es la falta de estadísticas regulares, porque no hay una cuenta satélite del deporte, y por lo tanto vamos a estimaciones que son a veces puntuales, no hay una serie seguida, ni a nivel de todo el conjunto del Estado, ni a nivel de comunidades autónomas. Pero para reducirlo a grandes cifras, diría que desde el punto de vista de los productores, de los oferentes, aquí deberíamos distinguir qué parte corresponde al sector privado con ánimo de lucro, o sea, sociedades mercantiles, que aproximadamente supone sobre un 38%, el sector non-profit, en donde estarían clubes, asociaciones, federaciones, etcétera, que esto es algo más del 50%, el sector público, ya con una participación más pequeña, y luego con una participación en peso relativo todavía más pequeño, el sector, digamos, educativo, que englobaría el deporte como formación en la enseñanza obligatoria, los centros, las universidades que tienen ciencias de la actividad física y deporte, los centros de investigación, etcétera. Aquí nos sucede un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el deporte profesional, desde hace unos pocos años, desde la existencia de la Liga de Fútbol Profesional y especialmente los últimos 4 o 5 años, aporta evidencia de peso, de importancia del fútbol profesional, pero que no es equiparable, por ejemplo, las cifras del peso calculado a nivel del Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, en las cifras que maneja la Liga Profesional, incorpora los sectores relacionados, el turismo deportivo, lo cual es muy difícil la comparación. Obviamente este es pues, el deporte que mueve más dinero, ¿no? A continuación vendrían los otros deportes profesionales, a gran distancia, baloncesto, balonmano, hockey patines, fútbol sala y poca cosa más, y luego los deportes, digamos que la parte profesional está prácticamente limitada al deporte de élite con orientación de deporte olímpico, para entendernos, ¿no? El mes de abril hicimos un estudio publicado en un libro que salió sobre el tema de efectos del coronavirus, y allí lo que hicimos fue tomar las cifras del estudio que hicimos del peso económico del deporte en Cataluña, con datos del 2013, pero en términos proporcionales listamos los distintos productores. Estos a los que me refería antes, no los cité todos, pero bueno, básicamente estos mismos. Y para cada uno de ellos hicimos 3 escenarios. Uno optimista, que no se ha producido, y es recuperación rápida. Otro pesimista, de recuperación muy lenta hasta final de año, sin alcanzar el 100% de lo que se estaba a primeros de año, o sea, en febrero, para entendernos, y otro un poco intermedio. Para no hacer larga la explicación, pero en el escenario entre el intermedio y el pesimista, también la recuperación va también por barrios, ¿no? Por cada uno de los productores de forma diferente, pero en promedio nos salía una afectación entre el 30 y el 40% de disminución. Distintos, yo creo que son distintos, para lo bueno y para lo malo. Empecemos para lo malo. Seguramente el calendario de eventos deportivos sufrirá un cambio, por lo menos en el corto y medio plazo,
porque las situaciones como las que vivimos actualmente en algunos lugares son, y no digo únicamente en el territorio español, sino en todo el mundo, relativamente restrictivas. Lo estamos viendo pues, con la cancelación, aplazamiento o modificación grande de algunos grandes eventos deportivos, ¿no? Queda la incógnita, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya no sé si serán del 21 o no serán, no lo sé, ¿eh? Una gran incertidumbre al respecto. Y por lo tanto esto va a afectar al volumen, al calendario, etc., ¿no? Por otra parte, un evento en sí mismo yo creo que se ha de reinventar. Se reinventará desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la organización y de la gestión, porque se introducirán elementos nuevos que hasta ahora en algunas ocasiones se tenían presentes o se tenían presentes en una medida relativamente pequeña, pero no con la aparición que tendrán a futuro. Y me refiero, por ejemplo, al tema del control sanitario, de deportistas, seguidores, espectadores, al tema de la seguridad física, y también vamos a llamarle social, de grupos, etcétera. El tema de una mayor, digamos, sensibilidad con respecto a la sostenibilidad económica, pero también medioambiental, ¿no? Lo estamos viendo ya en algunas de las pruebas, se han puesto en marcha medidas que de alguna forma esto lo tienen ahora mucho más patente. Digamos esto por la parte digamos positiva de lección aprendida de lo que hacíamos anteriormente, pues lo hemos de hacer de una forma mejor.